Hola, vamos a hablar sobre la teoría de pesos y contrapesos. Es un, es una explicación tributo a James Madison, que fue una de sus ideas. Ok, vamos a comenzar a explicarlo. Habla sobre la división de los tres diferentes tipos de poderes. Tiene que haber una división entre ellos, pero más que nada que no se reúnan en una misma persona, ¿no? O en un mismo ente. Por ejemplo, cada diferente tipo de poder tiene una tarea y a esto es a lo que le llamamos tareas preferentes. Por ejemplo, el poder legislativo es el que se encarga pues precisamente de crear, emitir leyes. Ujú. Está compuesto obviamente por el Congreso de la Unión, por la Cámara de Diputados y la de Senadores. El ejecutivo, bueno, el ejecutivo es precisamente Mr. President, Lord Peña. Bueno, él se encarga, como dice, de ejecutar las leyes. Y bueno, el poder judicial, ¿no? Por ejemplo, la Suprema Corte, los jueces, cuando emiten sentencias. Entonces, por ejemplo, cada uno de estos poderes tienen una tarea preferencial. Ujú. Eso es lo importante aquí. Pero, ¿a qué se refiere con la teoría de pesos y contrapesos? Por ejemplo, podemos hacer la pregunta si solamente el poder legislativo puede legislar. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque, bueno, en cierta forma, habría que revisar si algún otro poder puede legislar. Hay que comparar, por ejemplo, el judicial. Aunque el judicial no está emitiendo leyes, en cierta forma existe la jurisprudencia. Ujú. Y bueno, aunque no es una ley, es aplicable para todos. Y entonces está legislando. Ujú. Entonces ahí es cuando te estás dando cuenta de que en cierta forma todos tienen una tarea preferencial. Pero si uno no la llegase a hacer, la podría hacer otra persona. Por ejemplo, el ejecutivo tiene los reglamentos, los protocolos, las misceláneas. Por ejemplo, apenas recientemente hubo un fenómeno, un sismo aquí en México. Entonces, en el protocolo, en el reglamento, ellos establecen o especifican cómo tú vas a poder recibir la ayuda para la reconstrucción de tu hogar. En cierta forma, si tú no cumples con esos requisitos, pues no formas parte de, de este beneficio. Y entonces, pues si no le haces efecto al reglamento que hay, no te toca. Entonces, también se aplica contigo, entonces también está legislando. Ujú. Las tareas son preferenciales porque si no se cumplen, si no los cumple uno, otro lo hace. Ujú. Entonces, por ejemplo, también un poder, por ejemplo, puede hablar sobre que el otro no está haciendo su trabajo de una forma correcta. Y eso se llama función neutralizadora. Ujú. Por ejemplo, el ejecutivo, que es el presidente, puede advertir, por ejemplo, que el legislativo está emitiendo leyes que no son funcionales. Él puede ejercer su derecho a veto, por ejemplo. Si por ejemplo, la corte está emitiendo malas sentencias, pues también pueden hacer el ejercicio del indulto. Entonces, nos estamos dando cuenta que en cierta forma, de repente, si uno no hace bien su trabajo, pues también lo puede hacer la otra. Ujú. Ok. El judicial, por ejemplo, tiene a su favor pues el juicio político, ¿no? Entonces podrían no solo hacer su trabajo, sino también frenar el mal trabajo del otro. Por eso se llama función neutralizadora. Ok, pero
Entonces, hablamos también de que no solo se trata de atacarse, sino de también porque no se ayudan, no colaboran juntos. Ajá. Por ejemplo, para firmar tratados internacionales, existen dos personas quienes entran en este sentido, que es el presidente, obviamente el poder ejecutivo, y el legislativo, que es la Cámara de Senadores. De la misma forma, ¿quién se encarga de emitir el presupuesto de egresos? ¿No? Entonces ya están participando dos diferentes tipos de poder para realizar algo. Están colaborando juntos. Entonces, hablamos de que la teoría de pesos y contrapesos tiene funciones como... Tiene funciones preferenciales, colaboradoras, neutralizantes y todos para cuidar el cuidado constitucional. ¿Ok? Ok, busca que no se afecten las funciones. Por ejemplo, en el nombramiento de un ministro, el presidente manda una lista. Y si el Senado la regresa dos veces, entonces el presidente podría nombrarlo. En cierta forma, si el legislativo no hace su trabajo, pues el ejecutivo podría proceder, el presidente podrá proceder a nombrarlo automáticamente. El punto de aquí es que no se afecte la función. Ok. Entonces estamos hablando de, de que de la misma forma, ¿no? Si de repente el legislativo no emite reformas, pues el presidente puede hacer una iniciativa propia que tiene que ser contada en cuenta mucho. Y bueno, de repente, por ejemplo, si una reforma laboral no es emitida y de repente se necesita también aplicarla o aplicar algo y no está reformado, entonces, ¿cómo le hacen? En este caso, el judicial, por ejemplo, pues usa la jurisprudencia. Si en cierta forma la norma o la ley no especifica este caso en concreto o en específico, pues los jueces pueden proceder a interpretar a interpretar la norma, a darle su propio juicio. Entonces estaría haciendo también el trabajo de la otra persona. Y bueno, este es uno de las teorías de pesos, bueno, es la teoría de pesos y contrapesos que actualmente tiene función y bueno, es gracias a uno de los iniciales personajes que es James Madison.